Bienvenidos a un viaje por los secretos más ocultos y controversiales de la Iglesia. En esta fascinante exploración, descubriremos las verdades prohibidas que han sido veladas por siglos. Desde los misteriosos rituales hasta los escándalos más profundos, nos sumergiremos en un mundo de intriga y revelaciones que desafiarán todo lo que creías saber. Con títulos como Los secretos detrás de la riqueza de la Iglesia, los casos de abuso y encubrimiento en la Iglesia, y la censura de textos antiguos que contradicen la doctrina oficial, te adentrarás en un universo de misterio y controversia que desafiará tus creencias y sacudirá tus cimientos. ¿Estás listo para desenterrar los secretos mejor guardados de una de las instituciones más poderosas del mundo? Prepárate para un viaje que cambiará tu perspectiva para siempre. Los secretos detrás de la riqueza de la Iglesia. La riqueza de la Iglesia Católica es un tema que ha suscitado interés y controversia a lo largo de la historia. Aunque la Iglesia promueve la humildad y la caridad, su vasto patrimonio y su influencia económica han sido objeto de críticas y cuestionamientos. Detrás de esta opulencia, se esconden secretos y detalles que la Iglesia no siempre está dispuesta a revelar. Para comprender la magnitud de la riqueza de la Iglesia, es necesario analizar diversos aspectos, desde sus ingresos hasta sus posesiones materiales. La Iglesia Católica es una de las instituciones más grandes y antiguas del mundo, con una extensa red de propiedades, tierras, edificios históricos y obras de arte. Estos activos representan una parte significativa de su riqueza acumulada a lo largo de los siglos. Una de las principales fuentes de ingresos de la Iglesia proviene de las donaciones de sus fieles. A través de colectas, ofrendas y contribuciones voluntarias, los creyentes financian las actividades pastorales, la mantención de los templos y las obras de caridad. Sin embargo, la transparencia en la gestión de estos fondos no siempre es clara, y algunos críticos señalan la falta de rendición de cuentas sobre el destino final de estas contribuciones. Además de las donaciones, la Iglesia también obtiene ingresos a través de inversiones financieras y negocios inmobiliarios. Posee acciones en empresas, participa en el mercado de bienes raíces y gestiona fondos de inversión. Estas actividades económicas han generado críticas en torno a la ética de invertir el dinero de los fieles en negocios lucrativos, especialmente cuando estos no están alineados con los principios religiosos de la institución. Otro aspecto que ha generado controversia es la exención de impuestos que disfruta la Iglesia en muchos países. Aunque se justifica por su labor caritativa y su contribución al bienestar social, algunos cuestionan si esta exención es adecuada dada la magnitud de sus recursos y su capacidad económica. Además, la falta de transparencia en las finanzas de la Iglesia dificulta evaluar si realmente cumple con los requisitos para mantener este privilegio fiscal. La acumulación de riqueza por parte de la Iglesia también plantea interrogantes sobre su compromiso con la pobreza y la justicia social. Aunque la doctrina católica enfatiza la solidaridad con los más necesitados, la disparidad entre la opulencia de la institución y la realidad de la pobreza en muchas comunidades ha llevado a críticas sobre la coherencia de sus acciones. La riqueza de la Iglesia Católica es un tema complejo que suscita debates y controversias en la sociedad. Si bien la institución tiene recursos significativos para llevar a cabo su labor pastoral y caritativa, la falta de transparencia en la gestión financiera y la acumulación de activos han generado dudas sobre su verdadero compromiso con los principios de humildad y solidaridad. Es necesario un mayor escrutinio y una mayor apertura por parte de la Iglesia para abordar estas preocupaciones y promover la confianza y la credibilidad en su labor. La verdadera historia de los conflictos internos. Los conflictos internos dentro de la Iglesia Católica han sido una constante a lo largo de su historia milenaria. Detrás de la fachada de unidad y cohesión, se esconden disputas, intrigas y luchas de poder que han marcado el devenir de la institución. Estos conflictos, lejos de ser meros desacuerdos doctrinales, han tenido repercusiones significativas en la vida de la Iglesia y en su relación con el mundo. Uno de los principales motivos de conflicto ha sido la interpretación de la doctrina y la autoridad dentro de la Iglesia. Desde los primeros siglos del cristianismo, surgieron debates teológicos y disputas sobre cuestiones fundamentales de fe y moral. Estos enfrentamientos dieron lugar a cismas y herejías que dividieron a la comunidad cristiana y generaron tensiones internas.
Además de las diferencias doctrinales, los conflictos dentro de la Iglesia también han estado relacionados con el ejercicio del poder y el control sobre los recursos y las instituciones. A lo largo de la historia, los papas, obispos y líderes eclesiásticos han luchado por afirmar su autoridad y defender sus intereses frente a rivales internos y externos. Estas luchas por el poder han llevado a intrigas, conspiraciones y rivalidades que han debilitado la unidad de la Iglesia y socavado su credibilidad. Otro factor que ha alimentado los conflictos internos ha sido la corrupción y el abuso de poder por parte de algunos miembros del clero. Los escándalos de conducta inapropiada, el nepotismo y el enriquecimiento personal han minado la moralidad y la integridad de la Iglesia, socavando su autoridad moral y generando desconfianza entre los fieles. Los cambios sociales y culturales también han provocado tensiones dentro de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la institución ha tenido que adaptarse a nuevas realidades y desafíos, lo que ha generado resistencia y división entre los miembros más conservadores y aquellos que abogan por reformas y cambios. Estas tensiones se han manifestado en debates sobre temas como la moral sexual, el papel de la mujer en la Iglesia y la relación entre la fe y la ciencia. Los conflictos internos han sido una característica constante en la historia de la Iglesia Católica. Desde disputas teológicas hasta luchas por el poder y escándalos de corrupción, estos enfrentamientos han tenido un impacto profundo en la vida y la misión de la institución. Aunque la Iglesia ha enfrentado desafíos significativos a lo largo de los siglos, su capacidad para superar las divisiones y mantener su unidad es un testimonio de su resiliencia y su capacidad para adaptarse a los cambios. Sin embargo, para seguir siendo relevante en el mundo moderno, la Iglesia debe abordar de manera efectiva los conflictos internos y trabajar hacia una mayor transparencia, responsabilidad y cohesión dentro de sus filas. La censura de textos antiguos que contradicen la doctrina oficial. La censura de textos antiguos que contradicen la doctrina oficial de la Iglesia Católica es un tema que ha generado debate y controversia a lo largo de los siglos. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia ha ejercido control sobre la producción y difusión de textos religiosos, seleccionando cuidadosamente aquellos que promueven su enseñanza y suprimiendo aquellos que considera heréticos o perjudiciales para la fe de los fieles. Uno de los ejemplos más conocidos de censura en la historia de la Iglesia es el proceso de formación del canon bíblico. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían numerosos escritos que pretendían transmitir enseñanzas cristianas, pero no todos fueron incluidos en la versión final de la Biblia. Los concilios y autoridades eclesiásticas seleccionaron cuidadosamente los libros que consideraban inspirados por Dios y conformaron el canon bíblico que conocemos hoy en día. Muchos de los textos excluidos, conocidos como apócrifos, fueron considerados heréticos y prohibidos por la Iglesia. Además del canon bíblico, la Iglesia también ha censurado otros textos considerados peligrosos para la ortodoxia católica. Durante la Edad Media, la Inquisición desempeñó un papel crucial en la identificación y supresión de libros que se consideraban amenazas para la fe. Se elaboraron listas de libros prohibidos, conocidas como índices, que contenían obras consideradas heréticas, blasfemas o inmorales. Aquellos que poseían o difundían estos libros podían enfrentar severas sanciones, incluida la excomunión y la pena de muerte. La censura de textos antiguos también se extendió a obras científicas y filosóficas, que contradecían la cosmología y la teología católicas. Durante el Renacimiento y la era de la Ilustración, la Iglesia se enfrentó a desafíos intelectuales y científicos que cuestionaban su autoridad y su visión del mundo. Galileo Galilei, por ejemplo, fue perseguido por la Inquisición por sostener la teoría heliocéntrica, que contradecía la visión geocéntrica de la Iglesia. Aunque la censura de textos antiguos ha disminuido en la era moderna, la Iglesia continúa ejerciendo control sobre la producción y difusión de materiales religiosos. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo encargado de salvaguardar la ortodoxia católica, sigue supervisando la publicación de libros y la enseñanza teológica para garantizar que estén en consonancia con la enseñanza oficial de la Iglesia. La censura de textos antiguos que contradicen la doctrina oficial de la Iglesia Católica ha sido una práctica común a lo largo de su historia.
Desde la formación del canon bíblico hasta la persecución de pensadores y científicos disidentes, la Iglesia ha ejercido control sobre la producción y difusión de conocimiento para proteger su autoridad y preservar la fe de los fieles. Aunque la censura ha disminuido en la era moderna, sigue siendo un tema controvertido que plantea preguntas sobre la libertad de expresión y el papel de la autoridad religiosa en la sociedad. Los casos de abuso y encubrimiento en la Iglesia. Los casos de abuso y encubrimiento en la Iglesia Católica han sido una fuente de escándalo y controversia que ha sacudido a la institución en todo el mundo. Durante décadas, se han documentado numerosos casos de abuso sexual, físico y emocional, perpetrados por miembros del clero contra niños, adolescentes y adultos vulnerables. Estos abusos han dejado cicatrices profundas en las víctimas y han socavado la confianza en la Iglesia y sus líderes. Uno de los aspectos más perturbadores de estos casos es el encubrimiento por parte de las autoridades eclesiásticas. En muchos casos, los líderes de la Iglesia han sido acusados de ignorar, minimizar o encubrir denuncias de abuso en lugar de tomar medidas adecuadas para proteger a las víctimas y responsabilizar a los perpetradores. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas ha perpetuado una cultura de secreto y complicidad que ha permitido que los abusos continúen durante años sin ser detectados ni sancionados. Los casos de abuso y encubrimiento han afectado a la Iglesia en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Irlanda, Australia, Chile y muchos otros países. En algunos casos, se han descubierto redes de abuso que involucran a numerosos sacerdotes y funcionarios eclesiásticos, así como a instituciones religiosas y educativas. Estos escándalos han generado indignación pública y han llevado a demandas civiles, investigaciones gubernamentales y compensaciones económicas millonarias para las víctimas. La respuesta de la Iglesia a estos casos ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de sobrevivientes, activistas y la opinión pública en general. Si bien se han implementado medidas para prevenir el abuso y mejorar la respuesta de la Iglesia a las denuncias, muchos consideran que estas acciones son insuficientes y tardías. Se ha criticado la falta de transparencia en la investigación de los casos de abuso, así como la lentitud y la opacidad en la aplicación de sanciones disciplinarias contra los culpables. Además del impacto en las víctimas y sus familias, los casos de abuso y encubrimiento han tenido consecuencias devastadoras para la credibilidad y la moralidad de la Iglesia. La falta de una respuesta adecuada a estos escándalos ha erosionado la confianza en la institución y ha generado una crisis de fe entre muchos fieles. Además, ha puesto en tela de juicio la autoridad moral de la Iglesia para predicar valores como la justicia, la compasión y el amor al prójimo. Los casos de abuso y encubrimiento en la Iglesia Católica son un recordatorio doloroso de la fallibilidad humana y la necesidad de rendición de cuentas y transparencia en todas las instituciones. Aunque se han tomado medidas para abordar estos problemas, queda mucho por hacer para garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro y acogedor para todos sus miembros. Solo mediante un compromiso genuino con la justicia y la protección de los vulnerables, se podrá comenzar a sanar las heridas causadas por estos terribles actos de abuso y traición de confianza. La influencia política oculta de la Iglesia en la sociedad. La relación entre la Iglesia Católica y el poder político ha sido una constante a lo largo de la historia, y la influencia política de la Iglesia en la sociedad ha sido objeto de debate y controversia en muchos países. Si bien en algunos lugares la separación entre la Iglesia y el Estado es clara, en otros la línea entre lo religioso y lo político se difumina, y la Iglesia ejerce un poder significativo en la toma de decisiones y en la vida pública. Una de las formas en que la Iglesia ejerce influencia política es a través del apoyo a ciertos líderes políticos y partidos que promueven sus valores y agendas. En muchos países, los líderes religiosos y las organizaciones afiliadas a la Iglesia tienen un peso considerable en la opinión pública y pueden movilizar a sus seguidores para respaldar determinadas candidaturas o políticas. Este respaldo puede traducirse en votos y apoyo electoral, lo que otorga a la Iglesia una influencia indirecta en la política y en la toma de decisiones gubernamentales. Además del apoyo político directo,
La Iglesia también ejerce influencia a través de su participación en debates públicos sobre temas de interés social y moral. Desde cuestiones como el aborto y la eutanasia hasta la educación sexual y los derechos LGBTQ+, la Iglesia ha desempeñado un papel activo en la promoción de determinadas posturas y en la movilización de la opinión pública en torno a estos temas. Su autoridad moral y su capacidad para llegar a amplios sectores de la sociedad le otorgan un poder de influencia significativo en la formulación de políticas y en la agenda pública. Otro aspecto de la influencia política de la Iglesia es su presencia en instituciones gubernamentales y organismos internacionales. En muchos países, la Iglesia tiene representantes en parlamentos, consejos locales y comisiones gubernamentales que influyen en la formulación de leyes y políticas públicas. Además, la Santa Sede tiene un estatus de observador permanente en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, lo que le permite participar en debates y negociaciones sobre una amplia gama de temas globales. Sin embargo, la influencia política de la Iglesia también ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente cuando se percibe como una amenaza para la laicidad y la democracia. Algunos argumentan que la intervención de la Iglesia en asuntos políticos socava los principios de igualdad y libertad de expresión, y puede perpetuar la discriminación y la exclusión de ciertos grupos sociales. Además, la influencia política de la Iglesia puede obstaculizar el avance de políticas progresistas y la protección de derechos humanos fundamentales. La influencia política de la Iglesia en la sociedad es un fenómeno complejo que abarca desde el apoyo político directo hasta la participación en debates públicos y la presencia en instituciones gubernamentales. Si bien la Iglesia puede desempeñar un papel constructivo en la promoción de valores éticos y la protección de los derechos humanos, su influencia también plantea desafíos para la democracia y la laicidad cuando se ejerce de manera indebida o en detrimento de la diversidad y la igualdad de derechos. Las riquezas y propiedades ocultas de la Iglesia. La vasta riqueza y las extensas propiedades de la Iglesia católica han sido objeto de especulación y controversia a lo largo de los siglos. Si bien la Iglesia promueve la humildad y la caridad, su considerable patrimonio y sus activos inmobiliarios han llevado a preguntas sobre la transparencia en la gestión de sus finanzas y la distribución de sus recursos. Una de las fuentes principales de riqueza de la Iglesia es la propiedad de tierras y bienes raíces en todo el mundo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha adquirido vastas extensiones de tierra que incluyen terrenos agrícolas, bosques, viñedos y propiedades urbanas. Estas propiedades no solo generan ingresos a través de alquileres y arrendamientos, sino que también representan un importante activo en el balance de la Iglesia. Además de las propiedades inmobiliarias, la Iglesia posee una impresionante colección de arte y tesoros históricos. Desde pinturas y esculturas hasta manuscritos y reliquias sagradas, la Iglesia custodia algunos de los tesoros culturales más importantes del mundo. Estas obras de arte no solo tienen un valor estético y cultural, sino que también representan una importante fuente de ingresos a través de exposiciones, visitas guiadas y derechos de imagen. Otra fuente de riqueza de la Iglesia son sus inversiones financieras en empresas, acciones y fondos de inversión. A lo largo de los años, la Iglesia ha acumulado una considerable cartera de inversiones que le proporciona ingresos adicionales y le permite diversificar sus activos. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de estas inversiones ha generado preocupaciones sobre la ética de invertir el dinero de los fieles en negocios lucrativos. Además de sus activos materiales, la Iglesia también recibe donaciones y contribuciones financieras de sus fieles. A través de colectas, ofrendas y contribuciones voluntarias, los creyentes financian las actividades pastorales, la mantención de los templos y las obras de caridad. Si bien estas donaciones son una expresión de generosidad y devoción, la falta de transparencia en la gestión de estos fondos ha generado dudas sobre su uso adecuado y su destino final. Las riquezas y propiedades ocultas de la Iglesia Católica son un tema complejo que suscita preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de sus recursos. Si bien la Iglesia posee una considerable riqueza acumulada a lo largo de los siglos, la falta de claridad sobre el origen y el destino de sus activos
genera preocupaciones sobre su compromiso con los principios de humildad y solidaridad. Es necesario un mayor escrutinio y una mayor apertura por parte de la Iglesia para abordar estas preocupaciones y promover la confianza y la credibilidad en su labor pastoral y caritativa. Los verdaderos motivos detrás de las excomuniones. Las excomuniones han sido una práctica dentro de la Iglesia Católica que ha despertado curiosidad y controversia a lo largo de la historia. Considerada como una de las sanciones más graves que la Iglesia puede imponer, la excomunión ha sido aplicada a personas que se consideran en grave desobediencia o en conflicto con la doctrina y la autoridad eclesiástica. Sin embargo, detrás de estos actos aparentemente disciplinarios, hay motivos que van más allá de la simple aplicación de normas religiosas. Una de las razones detrás de las excomuniones es el mantenimiento de la ortodoxia doctrinal y la unidad dentro de la Iglesia. La excomunión se utiliza como un medio para marcar la separación entre aquellos que se adhieren a la enseñanza oficial de la Iglesia y aquellos que se apartan de ella. En muchos casos, las excomuniones se aplican a personas que promueven o practican enseñanzas consideradas heréticas o contrarias a la fe católica, como la negación de dogmas fundamentales o la promoción de prácticas consideradas pecaminosas. Otro motivo detrás de las excomuniones es el mantenimiento de la disciplina y el orden dentro de la comunidad eclesiástica. La excomunión se utiliza como una medida disciplinaria contra aquellos que violan las normas y reglas de la Iglesia, o que cometen acciones consideradas graves ofensas contra la moralidad y la integridad de la comunidad de creyentes. Estas acciones pueden incluir el abuso de poder, la corrupción, el escándalo público, o el incumplimiento de los deberes y responsabilidades de un miembro del clero. Además de estos motivos doctrinales y disciplinarios, las excomuniones también pueden estar influenciadas por consideraciones políticas y sociales. En algunos casos, las excomuniones se han utilizado como herramienta para ejercer presión sobre líderes políticos o figuras públicas que desafían la autoridad eclesiástica, o se oponen a las políticas y enseñanzas de la Iglesia en temas como el aborto, la eutanasia o los derechos LGBTQ+. Estas excomuniones pueden tener como objetivo enviar un mensaje claro sobre la postura de la Iglesia en estos asuntos y movilizar a los fieles en apoyo de sus posiciones. Por último, las excomuniones también pueden estar motivadas por consideraciones estratégicas y de relaciones públicas. En algunos casos, las excomuniones se utilizan como una forma de proteger la reputación y la credibilidad de la Iglesia frente a escándalos o controversias que podrían dañar su imagen pública. Al excluir a aquellos que son vistos como una amenaza para la integridad y la unidad de la Iglesia, se busca preservar su autoridad moral y su influencia en la sociedad. Las excomuniones son un aspecto complejo de la vida eclesiástica que involucra consideraciones doctrinales, disciplinarias, políticas y sociales. Si bien se presentan como medidas disciplinarias destinadas a mantener la ortodoxia y la unidad dentro de la Iglesia, también pueden estar influenciadas por consideraciones externas y estratégicas. Es importante examinar cuidadosamente los motivos detrás de las excomuniones y considerar su impacto en la vida de los creyentes y en la credibilidad de la Iglesia como institución religiosa. Las prácticas y rituales oscuros de algunos sectores de la Iglesia. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha sido objeto de especulaciones y acusaciones sobre la existencia de prácticas y rituales oscuros dentro de algunos de sus sectores más cerrados y secretos. Estos supuestos rituales, que a menudo están envueltos en un velo de misterio y secreto, han alimentado teorías de conspiración y han generado preocupaciones sobre posibles abusos y corrupción dentro de la institución religiosa. Uno de los rituales más controvertidos que se atribuyen a algunos sectores de la Iglesia es el llamado rito de exorcismo. Este ritual, que se utiliza para expulsar supuestas entidades demoníacas de una persona poseída, ha sido objeto de controversia y debate en la Iglesia y en la sociedad en general. Si bien la Iglesia reconoce la existencia del mal y la necesidad de combatirlo, la práctica del exorcismo ha sido criticada por su falta de evidencia científica y por el riesgo de abuso y manipulación. Otro aspecto oscuro de algunos sectores de la Iglesia son las prácticas relacionadas con la disciplina y el control de sus miembros. En algunos casos,
Se ha informado sobre la existencia de grupos religiosos dentro de la Iglesia que imponen estrictas reglas y normas de comportamiento a sus seguidores, a menudo bajo la amenaza de castigos o sanciones espirituales. Estas prácticas pueden incluir la manipulación psicológica, la coerción y el aislamiento de los fieles, lo que plantea serias preocupaciones sobre el respeto a la libertad individual y la dignidad humana. Además de los rituales y prácticas controvertidos, también se han denunciado casos de corrupción y abuso de poder dentro de la Iglesia. Desde escándalos financieros hasta acusaciones de conducta inapropiada por parte de miembros del clero, estos casos han sacudido la credibilidad de la institución y han generado llamados a una mayor transparencia y rendición de cuentas. La falta de acción por parte de las autoridades eclesiásticas para abordar estos problemas ha alimentado la percepción de encubrimiento y complicidad. Algunos de los rituales y prácticas oscuros atribuidos a la Iglesia pueden tener sus raíces en tradiciones antiguas y en interpretaciones extremas de la fe católica. Sin embargo, es importante distinguir entre las prácticas legítimas y ortodoxas de la Iglesia y aquellas que pueden ser consideradas abusivas o desviadas. La falta de transparencia y la resistencia al escrutinio externo solo sirven para alimentar la especulación y el miedo, y pueden socavar la credibilidad y la autoridad moral de la Iglesia. Las prácticas y rituales oscuros dentro de algunos sectores de la Iglesia católica son un tema controvertido que plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la ética de la institución religiosa. Si bien es importante reconocer la diversidad de creencias y prácticas dentro de la Iglesia, también es fundamental garantizar que todas las actividades estén alineadas con los principios de justicia, dignidad humana y respeto a los derechos individuales. Solo mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas se podrá restaurar la confianza en la Iglesia y en su misión espiritual. La explotación laboral en instituciones religiosas. La explotación laboral en instituciones religiosas es un problema que ha sido motivo de preocupación y debate en diversas partes del mundo. Aunque las organizaciones religiosas suelen ser vistas como entidades que promueven la justicia social y el bienestar de los más vulnerables, también han surgido informes y denuncias sobre prácticas laborales abusivas y condiciones de trabajo injustas dentro de estas instituciones. Una de las formas más comunes de explotación laboral en instituciones religiosas es la falta de pago o el pago insuficiente por el trabajo realizado. Si bien muchas de estas organizaciones dependen en gran medida del trabajo voluntario de sus miembros, también emplean a trabajadores remunerados para llevar a cabo tareas administrativas, de mantenimiento y de atención pastoral. En algunos casos, estos trabajadores pueden ser mal remunerados o no recibir ningún tipo de compensación por su labor, lo que constituye una forma de explotación económica. Además del bajo salario o la falta de pago, también se han reportado casos de jornadas laborales excesivas y condiciones de trabajo peligrosas en instituciones religiosas. Algunos trabajadores pueden ser obligados a trabajar largas horas sin descanso adecuado, lo que puede afectar su salud física y emocional. Además, en ciertos casos, se puede exigir a los trabajadores que realicen tareas peligrosas o que pongan en riesgo su seguridad sin proporcionarles el equipo de protección necesario o la capacitación adecuada. La falta de protección laboral y la vulnerabilidad de los trabajadores en instituciones religiosas también pueden dar lugar a situaciones de abuso y discriminación en el lugar de trabajo. Los trabajadores pueden ser objeto de acoso, intimidación o represalias por parte de sus superiores o compañeros de trabajo, lo que crea un ambiente laboral tóxico y hostil. Además, aquellos que intentan denunciar estas prácticas abusivas pueden enfrentar represalias o ser despedidos injustamente, lo que dificulta aún más la búsqueda de justicia y reparación. Otro aspecto preocupante de la explotación laboral en instituciones religiosas es la situación de ciertos grupos vulnerables, como los migrantes y los refugiados. En algunos casos, estas personas pueden ser reclutadas para trabajar en instituciones religiosas bajo falsas promesas o engaños, y luego ser explotadas y maltratadas. La falta de protecciones legales y la dependencia económica pueden hacer que estos trabajadores sean especialmente vulnerables a la explotación y el abuso.
La explotación laboral en instituciones religiosas es un problema complejo que requiere una respuesta firme y comprometida por parte de las autoridades eclesiásticas y gubernamentales. Si bien las organizaciones religiosas desempeñan un papel importante en la promoción de la justicia social y el respeto de los derechos humanos, también deben asegurarse de que sus propias prácticas laborales sean éticas y justas. Solo mediante una mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto por la dignidad de todos los trabajadores se podrá abordar eficazmente este problema y garantizar que las instituciones religiosas cumplan con sus responsabilidades éticas y morales. La opacidad financiera de la Iglesia y sus repercusiones. La opacidad financiera de la Iglesia Católica ha sido objeto de críticas y preocupaciones por parte de muchos fieles y observadores externos. A lo largo de los años, se han planteado preguntas sobre la gestión de los recursos financieros de la Iglesia, la falta de transparencia en sus operaciones financieras y la rendición de cuentas de sus líderes ante sus feligreses y la sociedad en general. Esta opacidad financiera tiene diversas repercusiones que afectan tanto a la institución como a sus seguidores. Una de las principales repercusiones de la opacidad financiera de la Iglesia es la falta de confianza y credibilidad entre los fieles. Los miembros de la Iglesia confían en que sus donaciones y contribuciones se utilicen de manera ética y responsable para financiar obras de caridad, la construcción y mantenimiento de templos, y otras actividades pastorales. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de estos fondos puede generar dudas y sospechas sobre cómo se utilizan realmente sus recursos. Además de erosionar la confianza de los fieles, la opacidad financiera de la Iglesia también puede socavar su autoridad moral y su capacidad para predicar valores de justicia y solidaridad. Si la Iglesia no es transparente en sus operaciones financieras y no rinde cuentas ante sus feligreses, puede ser percibida como una institución que prioriza sus propios intereses económicos sobre el bienestar de los más necesitados. Esto puede debilitar su influencia en la sociedad y afectar su capacidad para abordar problemas sociales y promover el bien común. Otra repercusión de la opacidad financiera de la Iglesia es el riesgo de corrupción y malversación de fondos. Sin una supervisión adecuada y mecanismos de rendición de cuentas claros, existe el peligro de que los líderes eclesiásticos puedan utilizar los recursos financieros de la Iglesia para beneficio personal o para financiar actividades ilícitas. Esto no solo violaría los principios éticos de la Iglesia, sino que también podría tener consecuencias legales y dañar su reputación y credibilidad. Además, la opacidad financiera de la Iglesia puede tener repercusiones en la relación entre la Iglesia y el Estado, especialmente en países donde la Iglesia recibe financiamiento público o beneficios fiscales. La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos puede generar preocupaciones sobre el uso adecuado de los recursos y generar demandas de mayor supervisión y control por parte de las autoridades gubernamentales. La opacidad financiera de la Iglesia Católica tiene diversas repercusiones que afectan tanto a la institución como a sus seguidores y a la sociedad en general. La falta de transparencia en la gestión de los recursos financieros puede erosionar la confianza de los fieles, socavar la autoridad moral de la Iglesia, aumentar el riesgo de corrupción y tener implicaciones en la relación entre la Iglesia y el Estado. Es fundamental que la Iglesia sea transparente en sus operaciones financieras y rinda cuentas ante sus fieles y la sociedad para mantener su integridad y su misión de servicio al prójimo. Queridos suscriptores, gracias por acompañarnos en este revelador viaje a través de los secretos de la Iglesia. Esperamos que este video haya sido tan intrigante y esclarecedor para ustedes como lo fue para nosotros al crearlo. Su apoyo y participación son fundamentales para seguir compartiendo contenido valioso y provocador como este. No olviden suscribirse para estar al tanto de futuros videos y explorar más profundamente los temas que nos desafían y nos inspiran. Hasta la próxima aventura.